Mi nombre es Javier, y antes de que todo esto ocurriera, el mar era mi santuario. Soy arqueólogo marino. Paso mis días en el silencio azul, desenterrando barcos olvidados, tocando la historia con mis propias manos. Para mí, un naufragio no es una tumba, es una biblioteca, y yo era su lector más devoto. Estábamos trabajando en un pecio recién descubierto frente a la costa de la isla de la Tortuga, en Haití. Un galeón español del siglo XVII que, según los registros, había sido una de las últimas víctimas de François l'Olonnais, el bucanero, quizás el más sádico de todos los piratas que navegaron por el Caribe. El descenso a los restos del San Lorenzo fue como entrar en una catedral silenciosa. El barco estaba notablemente conservado, sus costillas de madera cubiertas de coral, sus cañones silenciosos apuntando al abismo. Mientras mi equipo catalogaba la carga principal, yo me concentré en el camarote del capitán, buscando los objetos personales que cuentan la verdadera historia de una tragedia. Allí, medio enterrado en el lodo, encontré un pequeño cofre personal, forrado de plomo. Lo subimos a la superficie. La tripulación se reunió en la cubierta de nuestro barco, el Vagabundo, mientras yo abría el cofre con cuidado. No había oro ni joyas. Dentro había un sextante, un diario de a bordo arruinado por el agua y la flauta. Estaba envuelta en un trozo de tela de vela podrida. En cuanto la desenvolví, un silencio cayó sobre la tripulación. Estaba hecha de un solo hueso largo y amarillento, probablemente un fémur humano. Estaba cubierta de grabados intrincados, escenas de una crueldad inimaginable, hombres siendo desollados, ahorcados en los mástiles, obligados a caminar por la plancha. Y en la boquilla estaba tallado el rostro de un hombre con una expresión de agonía extática. Era una obra de arte hermosa y absolutamente depravada. «La flauta de huesos», susurró uno de mis tripulantes, un viejo haitiano llamado Jean. «La leyenda es real». Nos contó la historia, que l'Olonnais no solo mataba a sus enemigos, sino que creía que podía atrapar sus gritos, su dolor, en la música que tocaba con la flauta hecha de sus huesos. Decía que su música podía calmar las tormentas, pero que el precio era que la flauta se alimentaba de la pena. Yo, por supuesto, como hombre de ciencia, desestimé la historia como un fascinante ejemplo de folclore, pero no podía negar la atmósfera de malevolencia que emanaba del objeto. Esa tarde, mientras limpiaba los artefactos, cometí el error que me condenaría. La flauta estaba llena de arena y sedimento. Sin pensar, soplé suavemente por la boquilla para limpiarla. No esperaba que sonara, pero lo hizo. No fue una melodía, fue una sola nota, un sonido bajo, gutural, que no se parecía a ninguna flauta que hubiera oído. Sonó como un lamento, como el último aliento de un hombre moribundo. El sonido duró solo un segundo, pero en ese segundo el mundo cambió. El sol brillante se ocultó tras una nube negra y solitaria que apareció de la nada. El mar, que había estado en calma, se agitó con una marejada repentina y fría, y yo sentí un dolor agudo y helado en mis propios huesos, como si la nota hubiera resonado no en el aire, sino en mi propia médula. Dejé caer la flauta sobre la mesa, mi mano temblando. Jean, el viejo haitiano, me miraba desde el otro lado de la cubierta, su rostro una máscara de terror. «Lo has despertado», susurró. «Ahora nunca dejará de tocar». El extraño mal tiempo duró exactamente 1 hora. Luego, tan abruptamente como había comenzado, la nube negra se disipó y el mar se calmó, volviendo a un estado de tranquilidad antinatural. Pero la atmósfera a bordo del Vagabundo había cambiado para siempre. La tripulación me miraba con una mezcla de miedo y resentimiento. Yo era el que había soplado el silbato del diablo. Intenté restaurar la normalidad, aferrándome a la ciencia como a un salvavidas. Fue una microráfaga, les expliqué en la reunión de la tarde. Un fenómeno meteorológico localizado y poco común, pero explicable. Nadie me creyó.
Jean, el viejo marinero, simplemente negó con la cabeza. Usted no ha despertado el tiempo, jefe. Ha despertado el dolor, y ahora el dolor tiene sed. Esa noche, entendí a qué se refería. No pude dormir. Cada crujido del barco me hacía saltar, y en medio de la quietud de la noche, lo oí. La misma nota baja y gutural que había salido de la flauta venía del laboratorio donde la había guardado bajo llave. Un solo y tembloroso lamento que flotaba en el aire por un momento antes de desvanecerse. Me levanté, mi corazón martilleando. Fui al laboratorio. Todo estaba en orden. La flauta de huesos descansaba en su caja de muestras, silenciosa e inerte. Pensé que lo había imaginado, pero cuando regresé a mi camarote lo oí de nuevo, esta vez más cerca. Era un juego, una tortura. La maldición me estaba probando, midiendo mi miedo. No fui el único que oyó cosas esa noche. A la mañana siguiente, la tripulación parecía un grupo de fantasmas. Tenían ojeras, sus movimientos eran lentos, nerviosos. Un joven ingeniero juró haber oído a un hombre llorando en la sala de máquinas. Otro dijo que oyó gritos ahogados como los de un hombre siendo torturado, llevados por el viento, aunque no había brisa. El vagabundo se había convertido en una casa encantada flotante, y la flauta era su corazón, que latía débilmente. La tragedia de la maldición no residía en su poder, sino en su naturaleza. Comencé a tener sueños, pesadillas de una claridad insoportable. Pero no soñaba que era Lolonés, el pirata. Soñaba que era una de sus víctimas. Una noche fui un comerciante español al que obligaban a caminar por la plancha, el sonido de la flauta burlándose de mis oraciones desesperadas. A la noche siguiente, fui un joven grumete, viendo con horror cómo Loloné le arrancaba el corazón a mi capitán. Despertaba de estos sueños, no con miedo, sino con una profunda y abrumadora tristeza, una pena que no era mía, pero que se adhería a mi alma como la sal del mar. La flauta no contenía el espíritu del pirata, contenía los espíritus de todos los que había matado. Era una jaula de agonía, y yo, al tocarla, me había convertido en su carcelero. Impulsado por una mezcla de curiosidad académica y una desesperada necesidad de entender, volví al laboratorio. No iba a tocarla, solo quería estudiarla. La saqué de su caja, mis manos protegidas por guantes gruesos. La coloqué bajo una lupa de gran aumento, examinando los intrincados grabados. Eran una crónica de la depravación. Cada escena de tortura estaba tallada con un detalle enfermizo. Y mientras seguía las líneas de un grabado que mostraba a un hombre atado al mástil, mi dedo enguantado rozó accidentalmente uno de los agujeros de la flauta, y sonó de nuevo, una sola nota, diferente a la primera, más aguda, más desesperada, un chillido de puro dolor, y esta vez el efecto fue instantáneo y personal. Un dolor blanco y cegador explotó en mi pierna izquierda, tan intenso que grité y caí al suelo. Era el dolor de un hueso rompiéndose, de un fémur astillándose. Me retorcí en el suelo, jadeando, pero al tocar mi pierna no había nada roto. Estaba intacta, pero el dolor había sido real. Comprendí la verdadera naturaleza de la maldición. La flauta no solo me hacía oír el dolor de los muertos, me hacía sentirlo, y supe con una certeza helada que la flauta tenía una sinfonía completa de sufrimiento que tocar y que no se detendría hasta que yo hubiera sentido la muerte de cada alma que contenía. El dolor fantasma en mi pierna duró casi una hora, un eco agudo que me dejó sudando y temblando en el suelo del laboratorio. Cuando finalmente se desvaneció, me quedé con una certeza helada. Cada agujero en esa flauta de hueso era una puerta a una muerte diferente. Y había 8 agujeros. Jean, el viejo marinero haitiano, me encontró allí. No preguntó qué había pasado. Simplemente miró la flauta sobre la mesa y luego a mí, y en sus ojos vi una profunda y triste comprensión. «El dolor te ha encontrado, jefe», dijo en voz baja. «Ahora no te soltará». Me ayudó a levantarme y me sirvió un vaso de ron.
Y mientras el licor quemaba mi garganta, él me contó la leyenda completa. No la versión para turistas, sino la que los pescadores se susurran en las noches de tormenta. La flauta no solo contiene sus gritos, explicó, contiene sus almas. Loloné era un hechicero del dolor. Creía que al atrapar el último momento de agonía de un hombre, podía robar su fuerza vital. Cada hombre que mataba lo hacía más fuerte. ¿Y qué quiere de mí?, le pregunté, mi voz un graznido. Quiere un público, respondió Jean. El dolor no tiene sentido si no se siente. Las almas atrapadas están condenadas a gritar, y la flauta está condenada a hacer que esos gritos se oigan. Te ha elegido a ti para ser su caja de resonancia. Te hará sentir cada muerte, una por una, hasta que tu propia alma se rompa y se una al coro. La paranoia se apoderó de mí. La flauta ya no era un artefacto, era una sentencia de muerte por 8 cortes. La encerré en el cofre de plomo y lo guardé en el rincón más alejado del barco, pero sabía que era inútil. La distancia no importaba, estaba atado a ella. Mi única esperanza era la lógica, la investigación. Si la flauta era una prisión, entonces tenía que haber una llave. Si era una enfermedad, tenía que haber una cura. Me sumergí en los pocos libros que teníamos a bordo sobre Lolonés y encontré una posible pista. El pirata fue asesinado, según la mayoría de los relatos, por miembros de la tribu Cuna en Panamá, quienes lo capturaron y lo quemaron. Pero un relato, el de su cirujano que escapó, afirmaba algo diferente. Decía que Loloné, antes de morir, sonrió y dijo: «Mi alma no morirá aquí. Regresará a mi primer cofre, al lugar donde guardo mi primer pecado». ¿Su primer pecado? ¿Qué significaba eso? ¿Su primer asesinato? ¿Su primer barco capturado? Era un enigma. La tragedia de mi situación era casi poética. Yo, un arqueólogo que buscaba tesoros perdidos, ahora tenía que encontrar la tumba perdida de un pirata sádico para poder realizar un exorcismo. Mientras tanto, el mar parecía haberse contagiado de la pena del barco. El cielo estaba perpetuamente nublado, el agua de un gris plomizo y sin vida. La tripulación, aterrorizada, se negaba a acercarse al laboratorio, el lugar donde ahora residía la flauta. Y yo, su capitán de facto, estaba tan asustado como ellos. El siguiente ataque ocurrió 3 días después. Estábamos en medio de una marejada. Una ola más grande de lo normal golpeó el barco y oí el sonido de objetos cayendo en el laboratorio. Y entonces la oí, una nueva nota, más corta, más aguda, un chillido, y esta vez el dolor fue en mi pecho. Una puñalada helada tan real y tan brutal que me quedé sin aliento. Sentí la sensación de un pulmón perforándose, el sabor metálico de la sangre en mi garganta. Caí de rodillas en el puente, ahogándome en un dolor que no era mío. Duró 20 segundos. 20 segundos de una agonía perfecta, y cuando terminó, me quedé allí, jadeando, sabiendo que acababa de experimentar la muerte de otro hombre anónimo, otra víctima cuya alma estaba cosida a esa terrible sinfonía. 2 notas, 2 muertes. Quedaban 6. El vagabundo se convirtió en un barco a la deriva en un mar de miedo. La tripulación, antes un equipo de profesionales, era ahora un grupo de hombres embrujados, acorralados. Se evitaban unos a otros y me evitaban a mí por encima de todo. Yo era el portador de la plaga, el epicentro de su desgracia. El motín no era una cuestión de sí, sino de cuándo. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que se agrupaban, susurrando, sus miradas disparándose en mi dirección. Sabían que la flauta era la fuente, y su lógica simple les decía que si se deshacían de ella y de mí, la maldición podría terminar. Mi único aliado era mi investigación, era mi única arma contra la locura que se acercaba. Pasé cada momento de vigilia en mi camarote, ahora una fortaleza barricada, rodeado de mapas y fotocopias de diarios de a bordo. La frase del cirujano de Loloné era mi única pista. Mi alma regresará a mi primer cofre, al lugar donde guardo mi primer pecado.
¿Cuál fue el primer pecado de un hombre cuya vida entera fue un catálogo de atrocidades? Me sumergí en su historia. Leí sobre su primer acto conocido de piratería, el saqueo de un barco mercante español. ¿Podría ser ese el primer pecado? ¿Y el primer cofre? ¿El cofre del tesoro de ese barco? Era una pista, pero era débil, vaga. ¿Dónde estaría ese cofre ahora, 300 años después? La maldición no me dio tiempo a reflexionar. En la cuarta noche sonó la nota de nuevo. Esta vez fue un sonido bajo y gorgoteante, como el de un hombre ahogándose, y el dolor que siguió fue el más terrible de todos. No fue un apuñalamiento ni un hueso roto. Fue la sensación de agua llenando mis pulmones, el pánico ardiente, la lucha desesperada por un aire que no existía. Fui arrojado al suelo de mi camarote, retorciéndome, ahogándome en seco, mi visión oscureciéndose. Duró una eternidad en un minuto, y cuando terminó me quedé allí, jadeando, el sabor fantasma del agua salada en mi garganta. 3 notas, 3 muertes, quedaban 5, y mi cordura se estaba agotando. Fue en medio de esa agonía, mientras miraba un viejo mapa de la isla de la Tortuga, la base de operaciones de Lolonés, que la revelación me golpeó. No como un pensamiento, sino como una imagen, un destello de comprensión que parecía venir no de mi mente, sino del propio dolor. El primer pecado. La palabra pecado no significaba su primer acto de piratería, significaba algo más profundo, el pecado que lo definió, el acto que lo transformó de un simple bucanero en el monstruo que la historia recuerda. Y el primer cofre no era un cofre del tesoro, era un lugar donde enterró su propia humanidad. Mi mente corrió. Recordé una historia oscura que había leído, una nota a pie de página en un libro de historia. Antes de convertirse en el infame Lolonés, era un joven siervo contratado en una plantación francesa en la Española. Un hombre que fue brutalmente torturado por su amo. La leyenda decía que escapó, pero no sin antes vengarse. Una venganza tan terrible que se convirtió en una historia de advertencia susurrada entre los colonos. Su primer pecado no fue contra un extraño en el mar, fue contra el hombre que lo creó. Y el primer cofre era la plantación, el lugar donde enterró no solo el cuerpo de su amo, sino también su propia alma. Era una teoría loca, nacida del dolor y la especulación, pero era la única que tenía sentido, era la única que se sentía correcta. Me levanté, mi cuerpo dolorido, pero mi mente con una nueva y terrible claridad. Fui a la puerta de mi camarote y la abrí. La tripulación estaba reunida en el pasillo, sus rostros una mezcla de miedo y furia. Venían a por mí, pero antes de que pudieran decir una palabra, hablé. Cambio de rumbo, ordené, mi voz sonando con una autoridad que no sabía que poseía. Pongan proa a la Española, vamos a tierra. Mi orden flotó en el aire pesado del pasillo, un desafío lanzado contra el miedo y el motín inminente. Los hombres de la tripulación me miraron, luego se miraron entre sí, sus rostros una mezcla de confusión y furia. Jan, el viejo haitiano, dio un paso adelante, sus ojos oscuros escudriñando los míos. «¿La Española?», dijo, su voz un murmullo bajo. «Jefe, con todo respeto, ¿qué hay en la Española sino más fantasmas? Tenemos que tirar esa cosa por la borda. Es nuestra única oportunidad. Tirarla por la borda no servirá de nada», respondí, mi voz sonando con una certeza que no sentía, pero que tenía que proyectar. La maldición no está en la flauta, está en la historia, y la historia empezó en la Española. Si queremos terminar esto, tenemos que ir al principio. Mi lógica era la lógica de un loco, pero era la única que teníamos. Señalé la puerta del laboratorio, donde la flauta estaba encerrada. Cada vez que esa cosa toca, uno de nosotros siente la muerte de un hombre. Ya han sido 3. Quedan 5 notas. No tenemos tiempo para discutir. O me siguen, o esperamos aquí a que la orquesta termine su concierto. El punto muerto
fue roto no por mis palabras, sino por un sonido que vino desde el interior del laboratorio, una nueva nota. Esta vez, un sonido sibilante, como el de una hoja cortando el aire, y uno de los amotinados, un hombre corpulento llamado Marcus, gritó y cayó de rodillas, agarrándose el cuello. «¡No puedo respirar!», jadeó, sus ojos girando hacia atrás. Vimos, horrorizados, cómo una fina línea roja aparecía en su cuello, como si una navaja invisible lo estuviera cortando lentamente. Duró 10 segundos, y luego se derrumbó, muerto. El silencio que siguió fue absoluto. 4 notas, 4 muertes, quedaban 4. La tripulación miró el cuerpo de Marcus, luego a mí. El motín murió allí mismo, reemplazado por un terror abyecto que me convirtió en su único y terrible profeta. Ya no era una cuestión de confianza, era una cuestión de obediencia al único hombre que parecía tener un plan, por muy loco que fuera. El viaje a la Española fue una carrera contra la muerte. Navegamos con los motores al máximo, el vagabundo protestando bajo el esfuerzo. Cada pocas horas una nueva nota sonaba desde la flauta encerrada y otro miembro de la tripulación caía, viviendo los últimos momentos de una víctima del Oloné. Uno murió de un ataque al corazón fulminante, su rostro congelado en una máscara de puro terror. Otro simplemente se desplomó, muerto por un veneno fantasma que no dejó rastro. Cuando finalmente avistamos la costa de la Española, solo quedábamos 3, yo, Jean y el joven timonel, cuya mente se había roto bajo la tensión, dejándolo en un estado catatónico. Jean, con su sabiduría nacida del folclore, se convirtió en mi primer oficial. Juntos, usando mis mapas históricos y su intuición, encontramos el lugar. Las ruinas de una antigua plantación de azúcar a pocos kilómetros de la costa, ahora engullida por la selva. Dejamos al timonel en el barco y remamos hacia la orilla. La caminata a través de la selva fue un viaje al corazón de la oscuridad. El aire era pesado, húmedo y silencioso, y mientras llevaba el cofre de plomo que contenía la flauta, sentí una nueva y terrible sensación. La flauta estaba feliz, estaba volviendo a casa, y su felicidad era más aterradora que su dolor. Encontramos las ruinas, algunas paredes de piedra derrumbadas, los restos de una gran casa y un pozo seco en el centro de un patio cubierto de maleza. «Este es el lugar», susurró Jean. «Lo siento en mis huesos», y yo también lo sentía. La presencia del mal aquí era antigua, arraigada en la propia tierra. Abrí el cofre. La flauta de hueso parecía brillar en la luz verde y sombría de la selva, y mientras la sostenía, la última pieza del rompecabezas encajó en mi mente, una revelación nacida no de la investigación, sino de la propia maldición. Mi primer cofre, el lugar donde guardo mi primer pecado. El cofre no era la plantación, era el pozo. El pozo no era profundo, quizás unos 10 metros. Pero la oscuridad en su interior era total, una negrura que parecía tragarse la luz de la selva, y de ella emanaba un frío que no era natural, un frío de tumba. Jan y yo montamos un sistema de poleas improvisado con la cuerda que habíamos traído y una de las vigas en ruinas. La flauta dentro de su cofre de plomo parecía pulsar en mi mano, un corazón de hueso latiendo con una excitación hambrienta. «Yo voy primero», dije. Jean no discutió. Sabía que esta era mi lucha. El descenso fue un viaje a la garganta del infierno. El aire se volvió enrarecido, pesado con el olor a tierra húmeda y a algo más, a dolor antiguo. A mitad de camino, mi linterna empezó a parpadear erráticamente, su luz revelando destellos de marcas en las paredes de piedra del pozo. No eran marcas de herramientas, eran arañazos. Arañazos de uñas, cientos de ellos, como si innumerables hombres hubieran intentado salir en agonía. Llegué al fondo. No había agua. El suelo estaba cubierto por una capa de fino polvo de hueso blanco. Y en el centro del pozo había un único objeto. Un cofre. No un cofre del tesoro, sino un pequeño cofre de hierro,
del tamaño de un corazón humano, oxidado y sellado con una compleja cerradura. Era el primer cofre de Loloné, y yo sabía, con una certeza terrible, lo que contenía. El sonido del tallado, que había sido un susurro en mi mente, era ahora un rugido ensordecedor. Sentí la presencia del pirata no como un eco, sino como una entidad real, su furia emanando del cofre, su alma encadenada a su primer y más terrible pecado. «¿Qué ve, jefe?», gritó la voz de Jin desde arriba, sonando lejana, de otro mundo. «La verdad», susurré. Puse el cofre de la flauta en el suelo y lo abrí. La flauta de hueso parecía vibrar, su única nota resonando en armonía con la energía oscura del cofre de hierro. Y entonces, las voces empezaron. No las voces de las víctimas, sino la voz del propio Lolonéis, un gruñido de locura y dolor. Él me traicionó, siseó en mi mente. Me prometió poder, me dio dolor, me mostró la belleza de la agonía y luego me abandonó. No estaba hablando de un hombre, estaba hablando de un dios o de un demonio, su amo de la plantación, el hombre que lo torturó. No lo había matado simplemente por venganza, había hecho un pacto con él, lo había sacrificado a alguna entidad oscura a cambio de poder, y esa entidad lo había engañado, atando su alma a la agonía que infligía a otros. Su primer pecado no fue el asesinato, fue la adoración. Fue vender su alma por la promesa de convertirse en el maestro del dolor. Y el cofre contenía el precio. Con manos temblorosas toqué la cerradura del cofre de hierro. Estaba fría como el hielo, y en el instante en que mis dedos la tocaron, la cerradura se deshizo en polvo. La tapa se abrió con un lento y agónico chirrido, y miré dentro. No había oro, no había huesos, había un corazón humano, perfectamente conservado, negro como el ébano, y todavía latiendo lentamente con una vida profana. Era el corazón del amo de Loloné, el ancla de su maldición, y mientras lo miraba, el corazón latió con más fuerza, y una voz, no la de Lolonéis, sino una mucho más antigua y oscura, habló en mi mente. «Finalmente», dijo, «un nuevo guardián». La voz en mi cabeza, la voz antigua, era fría y pesada como el fondo del océano. No era la voz de un fantasma, era la voz de un dios o de un demonio, una conciencia que había estado esperando pacientemente en la oscuridad. «El trono ha estado vacío durante demasiado tiempo», continuó la voz, su mensaje una oleada de conocimiento puro que inundó mi mente. «Loloné fue un buen maestro de ceremonias, un artista del dolor. Su obsesión era un vino exquisito, pero se volvió descuidado, se dejó atrapar, y desde entonces he estado hambriento. Comprendí la naturaleza de la entidad. No era un demonio en el sentido religioso, era un parásito emocional que se alimentaba de la agonía intensa y enfocada. Loloné no había vendido su alma. Se había convertido en el chef principal de un gourmet cósmico. El corazón en el cofre no era el de su maestro. Era un nexo, un ancla que la entidad usaba para mantenerse conectada a nuestro mundo. Y la flauta era el tenedor, el instrumento para recolectar la comida. La voz me ofreció el trato. Vio mi propia obsesión, la forma en que había perseguido el misterio, la forma en que había soportado el dolor de las víctimas. Me vio como un sucesor digno. «Tú también eres un artista, arqueólogo», me susurró. «Buscas los ecos del dolor, te deleitas en la tragedia de la historia. Acepta mi don, toma la flauta, toca la canción. El mundo está lleno de almas listas para ser cosechadas. Yo te daré poder, conocimiento, silenciaré los fantasmas de tu propia mente. Todo lo que pido a cambio es que me alimentes». La tentación fue real y terrible. El fin de la paranoia, el fin del dolor fantasma, el poder de entender todos los secretos que el mar había ocultado. Todo lo que tenía que hacer era convertirme en un monstruo. Miré el corazón palpitante en el cofre. Miré la flauta de hueso en el suelo y recordé los rostros de agonía que había visto tallados en la madera.
Recordé el dolor de la pierna rota, la puñalada en el pecho, la sensación de ahogarme, y supe que no podía. No era l'Olonais. Mi obsesión era entender la tragedia, no perpetuarla. No, dije en voz alta, mi voz resonando en el pozo. La voz en mi cabeza se rió, un sonido sin alegría, como el de la arena de cristal rozando el hueso. Insolente, entonces compartirás el destino de la comida, morirás aquí, y tu alma se unirá al coro. Tu dolor será mi aperitivo. Sentí una presión aplastante en la mente, el comienzo del ataque final de la entidad. Pero en mi desafío encontré una última y desesperada idea. Una teoría final. La flauta era un conductor de agonía. l'Olonais la usaba para infligir dolor a otros. Yo la usaría para hacer lo contrario. Tomé la flauta. El contacto con el hueso me envió una oleada de dolor, pero esta vez lo acepté. La levanté a mis labios y comencé a tocar, pero no toqué una melodía de ira o de miedo. Toqué una canción de pura y desnuda pena. Toqué la tragedia de las almas atrapadas. Toqué el recuerdo del llanto de los esclavos en la bodega del Lágrima de Angola. Toqué el recuerdo de los gritos de la tripulación del Peregrino. Y toqué mi propia pena, el dolor por el hombre que solía ser, el arqueólogo que solo quería leer la historia en paz. Y apunté todo ese dolor, toda esa empatía, no hacia la entidad, sino hacia el corazón en el cofre. En lugar de ser un arma, convertí la flauta en un instrumento de sanación, de compasión. El corazón palpitante comenzó a vacilar. La voz en mi cabeza gritó, no de poder, sino de dolor. ¿Qué estás haciendo? No es así como funciona. Estaba envenenando al parásito con su propia comida. Estaba ahogando la agonía con la compasión. Continué tocando. La melodía que salía de la flauta de huesos no era una composición, era una confesión. Cada nota era una lágrima por los muertos, una oración por los perdidos. El corazón negro en el cofre comenzó a latir erráticamente, como un motor a punto de ahogarse. La voz del antiguo patrón del dolor gritaba en mi mente, pero sus gritos se volvían más débiles, ahogados por la oleada de compasión que yo estaba canalizando a través de la flauta. ¡Para! ¡La pena! ¡Es impura! ¡Quema!, siseó la entidad, y comprendí la verdad final. El parásito no se alimentaba del dolor en sí, sino de la agonía solitaria, del sufrimiento aislado. La empatía, el dolor compartido, era un veneno para él. Era un ácido que disolvía las paredes de su prisión. Con una última y poderosa nota, una nota de pura catarsis, toqué el final de mi canción. Y el corazón en el cofre se detuvo, se marchitó, se secó y se convirtió en un montón de polvo negro en un instante. Y con él, la voz en mi cabeza se desvaneció para siempre. El pozo se quedó en un silencio absoluto y pacífico. La flauta de huesos en mis manos se sentía cálida y ligera. El peso de las almas que contenía se había ido. Miré los grabados. Las figuras que antes gritaban de agonía ahora parecían dormir en paz. Jan me ayudó a subir. No preguntó qué había pasado. Vio el cambio en mi rostro. Vio la flauta silenciosa en mi mano y simplemente asintió. Se acabó, le dije, y lo estaba. El viaje de regreso fue tranquilo. Navegamos bajo cielos despejados y sobre un mar en calma. La tripulación que había muerto por la maldición, sus muertes ahora pesaban sobre mí de una manera diferente. No como una culpa, sino como una responsabilidad, como los testigos de una historia que solo yo podía contar. Destruí la flauta. No en un fuego ritual, sino de la manera que sentí que era correcta. La reduje a polvo con las herramientas de mi oficio, las mismas que uso para limpiar y preservar la historia. Y esparcí sus cenizas en el mar Caribe, devolviendo finalmente a esos hombres al océano que amaban. Regresé a mi vida, pero no a la que había dejado. Renuncié a mi puesto en el instituto. La búsqueda de artefactos, de objetos, ya no tenía sentido para mí.
Había aprendido que las historias más importantes no están en las cosas que los hombres dejan atrás, sino en el dolor y la alegría que sienten mientras viven. Me convertí en un tipo diferente de arqueólogo, un arqueólogo de historias orales, de leyendas, de los ecos que la gente común deja en el mundo. El informe oficial sobre el vagabundo habló de un escape de gas en el barco que causó alucinaciones colectivas y muertes accidentales. Yo era el único superviviente, demasiado traumatizado para dar un testimonio coherente. Acepté esa versión. El mundo no necesitaba conocer la historia de la flauta de huesos. Necesitaba olvidar a hombres como Lolo Naiz. Mi tragedia personal es que he mirado directamente al corazón de la oscuridad humana y he visto el poder que tiene. Pero mi salvación es que también he visto su antídoto. No es la lógica, ni la ciencia, ni la fuerza. Es la empatía. Es la voluntad de sentir el dolor de otro y, en lugar de apartar la mirada, elegir tocar una canción de consuelo, por muy rota que esté la flauta.